Si miras el gráfico de Bitcoin en las últimas 2, 3, 4 semanas, verás que está prácticamente igual, que no se ha movido, que estamos en torno a los 20.000. Pero yo he visto datos que han pasado en las últimas semanas y sobre todo datos que van a pasar en las próximas semanas que me han hecho cambiar la opinión y ser un poco más optimista para los próximos meses. Así que te los cuento aquí, por favor, mira el vídeo porque es muy interesante y empezamos ya. Sí que es cierto que, como he comentado en algunos vídeos, Bitcoin nació en el año 2009 como un activo nuevo, obviamente muy pequeño, prácticamente sin adopción hasta 2016-2017, y en esa época estaba completamente descorrelacionado de la bolsa tradicional o de cualquier tipo de mercado. Le daba igual la macroeconomía, le daba igual todo, porque era un activo demasiado pequeño. Pero ¿qué ha pasado? En los últimos 2 años ya, a partir de 2020, con una adopción ya importante de lo que es el mercado cripto, que ya de hecho incluso llegó a superar el trillón y de hecho en los máximos históricos llegó a superar los 3 trillones de capitalización, que es una barbaridad, ya Bitcoin se ha convertido en un activo que está bastante más correlacionado. De hecho, si vemos la comparación o la correlación Bitcoin y SP500, que el SP500, para quien no lo sepa, son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, por lo tanto es el índice prácticamente, se puede decir, más importante del mundo. A partir de 2020 esta correlación ha aumentado una barbaridad. Si os fijáis, en toda la época de 2018-2019, incluso si nos vamos más para abajo, la correlación era prácticamente cero, estaba en torno a cero, o había algunos momentos donde subía, pero luego se mantenía. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde ese 2020, al crecer ya y ser un activo un poco más maduro, aunque no es muy maduro, sí que es un activo un poco más maduro que hace unos años, la correlación ha aumentado y se ha situado por encima del 50%, que eso es una correlación muy alta. Entonces se puede entender que el Bitcoin es un activo más del mercado mundial, y sí, aunque sea un activo más, se puede catalogar dentro de los activos de más riesgo, pero siempre con correlación al mercado americano y al mercado mundial, aunque sobre todo el americano. Pues bien, yo, como os he comentado y como la mayoría de personas os han comentado, yo era bastante negativo en lo que podía ser Bitcoin. De hecho, aunque yo no estaba muy optimista sobre el mercado de las criptomonedas para los próximos meses, sí que es verdad que hice un vídeo y os expliqué que yo llevo ya semanas acumulando criptomonedas, porque aunque creo que pueden caer más, y aún sigo pensando que es una probabilidad bastante plausible que siguen cayendo, es verdad que yo las criptomonedas las catalogo dentro de mi portfolio de alto riesgo. Entonces yo, obviamente, como no sé encontrar el suelo, porque nadie sabe encontrar el suelo y que nos lo diga os está engañando, veo que está en una caída muy interesante y que puede ser un buen momento de acumular. ¿Puede caer mucho más? Sí, pero como es mi portfolio de alto riesgo, yo puedo acumular en estos puntos. Con mi portfolio de bajo riesgo, que como pueden ser fondos indexados, aún no me interesa acumular, porque no puedo asumir con ese portfolio un 50% de caída extra. En cambio, con las criptomonedas sí que puedo. Volviendo a lo que os comentaba, yo hasta hace bien poco era bastante negativo en lo que es el mercado cripto, porque es un mercado que está muy correlacionado a día de hoy con el SP500, y yo también ya en otro vídeo os analicé que el SP500 podía bajar muchísimo más, que aún quedaba bastante bajada, porque al final, vale, sí, ha bajado un 25%, pero esto pasa siempre. Bajadas del 25% han pasado decenas durante los últimos años. De hecho, si tiramos un par de líneas sencillas y vemos la evolución del SP500 desde la caída del 2008, del 2009, vemos que estábamos en una resistencia muy clara. Cuando llegábamos a 4.700 puntos, estábamos en una resistencia de todo este canal desde 2009 alcista, que hemos tocado por la parte bajista en la caída del COVID, y también tocamos a principios de 2010. Entonces, con una situación de alta inflación, con subida de tipos de interés, que se tengan que reducir esta inflación, y yo creo que aún de hecho puede seguir pasando o puede pasar, que mínimo toquemos esta parte inferior del canal ascendente del 2008. Esto para mí es una situación realista, incluso diría que un poco optimista, porque no estamos diciendo que rompamos este canal, estamos diciendo que vamos a tocar la parte inferior por toda la crisis de la inflación. Claro, entonces, si tocábamos este canal, podíamos ver, obviamente, esto no va a haber una caída así en picado hasta los 2800, pero sí que en el próximo año puede haber una caída poco a poco y en algún momento tocar este canal, en torno a los 3100, 3200 puntos. Esto, ten en cuenta que yo vuelvo a decir, es un escenario relativamente optimista. Luego hay un escenario más pesimista, que significa romper este canal y encontrar ya otros canales
o otros puntos más abajo. De hecho, incluso más abajo de los 3000, 2800 o incluso menor. Pero esto ya sería un escenario muy negativo. Y obviamente con este escenario donde el mercado tradicional puede caer fácilmente un 15, un 20, un 25% más, la verdad es que obviamente las criptomonedas, si seguimos la misma teoría, pueden caer un 50 o un 60% más. Por lo tanto, no era muy optimista sobre este mercado. Por cierto, la mayoría de personas que ven estos vídeos no están suscritas al canal y te recomiendo poder suscribirte al canal porque somos un canal bastante diferente, interesante y que creo que miramos las cosas o las analizamos con bastante objetividad, porque yo, ya he dicho muchas veces, no me dedico a esto, lo hago por hobby, porque me gusta hablar y porque me gusta analizar el mercado, y como lo hago yo por mí, pues también os lo cuento, y si lo ven 500 personas bien, y si lo ven 50.000 pues mejor, pero os recomiendo suscribiros porque a mí, cuanta más gente, mejor y más me gusta. Así que nada, me hacéis un favor. Si nos acercamos y hacemos zoom en el mercado del SP500, vemos que en las últimas semanas, de hecho en el último mes y medio, hemos seguido acumulando nuevas caídas. Y hemos llegado a caer hasta los puntos de 3.500, que es un 18% extra. Aunque sí que es verdad que ahora ha rebotado un poco y estamos en un 13% de caída. ¿Qué pasa? Que con una situación normal, diríamos, vale, con una caída del SP500 del 15-18%, Bitcoin debería haber caído un 40% más, desde 20 hasta 12-13. Pero en cambio, si analizamos Bitcoin desde los mismos puntos, de hecho en puntos actuales en torno al 2 al 3%. Entonces, ¿qué ha pasado? No tiene ningún sentido. El SP500 ha caído un 15, un 20% y el Bitcoin no ha caído nada. Aquí es donde mi teoría, o una de las teorías que yo tengo planteada, es que los activos de riesgo o de más riesgo son las criptomonedas. Entonces, cuando hay una recesión o una posible recesión, son los primeros activos en sobrevenderse. La mayoría de personas que invierten en el mercado de cripto son retails, e incluso personas un poco más expertas dicen, oye, esta es la parte del mercado de más riesgo, voy a venderla ya. Entonces, la mayor parte de la caída del mercado de las criptomonedas se produce mucho antes, se produce por un desajuste de unos cuantos meses respecto al SP500. Por eso hemos visto el SP500 caer un 20, un 25%, y en cambio al mercado de las criptomonedas le hemos visto caer un 60, un 70, un 80, incluso un 90%. Eso nos puede llevar a intuir que probablemente, aunque el mercado tradicional pueda caer bastante más o pueda caer un poco más, al menos un 10, un 15, un 20% más, probablemente el mercado de las criptomonedas, aunque pueda caer un poco más, no va a caer con la misma fuerza que lo estaba haciendo en los momentos donde empezó a caer el SP500. Entonces creo que el suelo está mucho más cerca, el de las criptomonedas, que el del SP500. Y por eso yo también estoy comprando a día de hoy criptomonedas con muy poco capital y con una buena gestión de riesgo, y yo aún no estoy comprando ni fondos indexados, o muy poquito lo estoy haciendo con muy poco capital, ni sobre todo acciones individuales, que eso es lo único que sobre todo no quiero comprar a día de hoy. De hecho, mañana, 7 de octubre, sale un dato muy crucial para las próximas semanas y para los próximos meses, que es el dato de empleo de Estados Unidos. ¿Esto qué significará? Que si el dato de empleo empeora, es decir, el empleo aumenta, muchas personas pueden decir, uy, esto puede hacer que el mercado siga bajando, pero justo pasaría lo contrario. Si realmente estamos viendo que la economía está empezando a resentirse, el desempleo aumenta, el consumo disminuye, esto puede hacer que la Fed relaje un poco estas medidas, porque además la ONU ya le ha dicho, oye, cuidado con estas medidas que te estás pasando con subidas cada mes o cada 2 meses de 0,75 puntos los tipos de interés. Eso es algo prácticamente sin precedentes. Entonces, si los datos de empleo mañana son malos, esto puede hacer que la Fed empiece a bajar estos tipos de interés, o si no, al menos no bajarlos, pero bajar el aumento en los próximos tipos de interés, que en vez de ser un 0,75 sea un 0,5, y poco a poco vayamos bajando al 0,25 o incluso para el año que viene ya empezar a bajarlo. Porque además, si analizamos más datos, Goldman Sachs, que no es cualquier entidad, ha analizado y cree que para finales de este año, la inflación ya puede bajar en torno al 4%. Esto es una bajada muy sustancial, porque es verdad que llegamos a picos prácticamente del 9%, ahora hemos bajado el 8%, pero cree que para finales de años puede bajar al 4,3%. Esto lo dice Goldman Sachs, no es cualquier entidad, vuelvo a decir. Y también cree que para febrero del 2023 puede haber el máximo de los tipos de interés, que se puede prolongar en torno al 4,5, 4,75 o incluso al 5%. Entonces, si sumamos posibles malos datos de empleo
con una inflación mejorada, que no va a ser tan alta y que puede ser en torno al 4%, esto nos puede llegar a pensar que para inicios de 2023, que no queda tanto, que quedan 2, 3, 4 meses, para inicios de 2023 podamos tener tipos de interés un poco más bajos y entonces en inicios de 2023 hayamos tocado ya máximos de tipos de interés y se empiece a relajar o a bajar estos tipos de interés. Y esto, con una inflación que puede estar en torno al 4%, puede irse automáticamente mucho dinero y mucho capital a los mercados de riesgo, criptomonedas, bolsa, etc. Porque al final, teniendo en cuenta que las personas en una situación normal, con una inflación alta, lo que quieren es invertir su dinero. Invertirlo en bolsa, invertirlo en acciones, invertirlo en muebles, invertirlo en criptomonedas, porque no quieren tener el dinero parado con un 4% de pérdida anual garantizada. Por lo tanto, es probable que para inicios de 2023 tengamos unos rebotes importantes. ¿Que esto significará que ya nos vayamos otra vez a máximos históricos y ya subidas de mercados hasta 2025, 2027, 2030? Esto ya no se sabe, pero si lo analizamos un poco a corto o medio plazo, qué es lo que realmente se puede analizar, porque lo que va a pasar en 4 o 5 años no se sabe, es bastante probable que pueda suceder esto. Y esto es todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto.